Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas con 30 minutos del día de hoy, 19 de abril de 2021, da inicio a la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia se encuentran presentes usted y enlazados el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes la y el secretario de Estudio y Cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y valen los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1. Propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TE-SLP-54-54-2021 y sus acumulados JDC-55 y TSLP-JDC-56-2021. Punto número 2. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TE-SLP-46-46-2021 y su acumulado TE-SLP-JDC-51-2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración del listado de asuntos. Si está de acuerdo con el mismo, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP-JDC-54-2021 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Buenas tardes. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al juicio ciudadano 54 y sus acumulados 55 y 56, todos de este año. En el presente asunto se interpone por parte de 3 ciudadanos que por su propio derecho y ostentando la representación de 2 núcleos de población indígena del municipio de Aquismón, San Luis Potosí, se inconforman en contra del acuerdo de 21 de marzo, mediante el cual el Comité Municipal Electoral de ese municipio declara procedente el registro de las candidaturas postuladas por la coalición Sí por San Luis Potosí para la integración de ese ayuntamiento por el principio de mayoría relativa en este proceso electoral. Ello con la pretensión de que sea revocado el referido acuerdo del comité para que sean considerados en la planilla de la coalición Sí por San Luis Potosí los integrantes de las comunidades que representan. Para sostener su pretensión, los promoventes argumentan que no se consultó a los pueblos y comunidades indígenas de Aquismón, San Luis Potosí, previo a la declaración de procedente del registro cuestionado, ni se maximizaron los derechos de tales pueblos y comunidades con el fin de optimizar su representación sustantiva en la integración del ayuntamiento, violando con ello en su perjuicio el principio de progresividad. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone confirmar el acuerdo combatido en atención a las siguientes consideraciones. El registro de la candidatura presentada por la coalición que se cuestiona no es un acto administrativo de autoridad condicionado por la normatividad vigente a consulta previa, ya que como se razona en el proyecto, para este proceso 2020-2021 resulta inviable una consulta a los pueblos y comunidades indígenas de Aquismón, San Luis Potosí, de manera previa a la dictaminación de la solicitud de registro de la planilla de candidatos al H ayuntamiento presentada por la coalición, puesto que el sistema de partidos establecido en la reviviscente Ley Electoral 2014, en particular la cuota indígena que establece su artículo 297, así como el acuerdo que determina los municipios con población mayoritariamente indígena, son la normatividad que se encuentra rigiendo y que da certeza en este proceso electoral.
por lo que alterar esas reglas en este momento no abona la certeza del proceso electoral ya en trámite. Asimismo, se sostiene en el proyecto que la representación indígena que presentó la coalición en su planilla se ajusta a los parámetros normativos vigentes y aplicables, puesto que la responsable se fundamentó en la normatividad que se encuentra rigiendo y que da certeza en este proceso, a saber, la revisante Ley Electoral 2014 en sus artículos 244 y 297, así como el artículo que determina los municipios con población mayoritariamente indígena, puesto que en estricto acatamiento a dicha normatividad, la coalición se encontraba constreñida a presentar su planilla de renovación del Ayuntamiento de Aquismón, San Luis Potosí, incluyendo miembros de comunidades indígenas, por ser este uno de los municipios, según el acuerdo respectivo del CEPAC, donde la población es mayoritariamente de ascendencia indígena, integrando cuando menos una fórmula de candidatos propietarios y suplentes de dichas comunidades, ya sea en la planilla de mayoría relativa o en la lista de regidores de representación proporcional. Esta premisa es cumplida, pues la planilla cuestionada da cabal cumplimiento a la cuota establecida en la normatividad referida en la fórmula de síndicos propuesta, ya que ambas personas que la integran cuentan con la adscripción calificada indígena, como bien lo consideró la responsable en el dictamen controvertido, ya que de autos se desprende que Manuel Santos Martínez, candidato a síndico propietario, y Omar Martínez, candidato a síndico suplente, se autoescriben como personas de ascendencia indígena de la etnia Tenec, y del mismo modo agregan constancia del juez auxiliar de la comunidad de Tanute y de Tampate, segunda sección, ambas de Aquismón, San Luis Potosí, por medio de las cuales reconocen y certifican a los referidos candidatos como miembros reconocidos de dichas comunidades respectivamente. En ese sentido, y aun y cuando el candidato que encabeza la fórmula de mayoría relativa de la planilla que presenta la coalición, es decir, el presidente municipal, no tenga acreditada la calidad de miembro de la comunidad indígena de Aquismón, tal situación no puede hacer procedente la pretensión de los promoventes, ya que, atendiendo a las reglas del proceso electoral vigente, la coalición solo se encontraba obligada a integrar en su planilla por lo menos una fórmula de candidatos propietarios y suplentes de dichas comunidades, lo que en la especie aconteció. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, toma la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto García Díaz. A favor del proyecto. Magistrada Yolanda Teresa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, por favor, secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta. Primero, se confirma el acuerdo del Comité Municipal Electoral de Aquismón, San Luis Potosí, de fecha 21 de marzo, por el que se declara procedente el registro de la planilla de candidatos de mayoría relativa presentada por la coalición Sí por San Luis Potosí para la elección del Ayuntamiento de Aquismón, San Luis Potosí, con motivo del proceso electoral 2020-2021. Segundo, se vincula al CEPAC en los términos señalados. Es cuanto. Gracias, secretario. Leído los puntos resolutivos, magistrado, ¿tienen alguna consideración? De acuerdo con los mismos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, procede a la engrosa. Seguimos con el segundo de los proyectos listados, identificado con la clave TSLP/JDC/46/2021, es acumulado. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez, si no hay inconveniente. Ninguna. Gracias. Buenas tardes, señora magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TSLP/JS, /46/2021, y su acumulado TSLP/JS, /51/2021. Este tribunal considera que en el presente caso el género femenino resultó favorecido en las candidaturas a presidente municipal, en donde se desarrolla un ejercicio de liderazgo trascendente en la vida política del país. Tal condición no resulta ilegal y por consiguiente susceptible de cambio, sino por el contrario, en una acción afirmativa corresponde emprender su reconocimiento con el objeto de que el género históricamente discriminado pueda empoderarse en el ejercicio de dicho cargo. Ello cuanto más que al hacer un análisis de las candidaturas se observa una simetría material en el ejercicio de los liderazgos en los aspirantes a presidentes y presidentas municipales,
pues tomando en cuenta la coalición, el partido y otras conformaciones, las mujeres candidatas, al igual que los candidatos, obtienen una cifra de igualdad de 29 aspiraciones. Razón por la cual se estima que bajo el principio de objetividad tutelado en el artículo 116, fracción cuarta, inciso B de la Constitución Federal, las fórmulas empleadas, más allá de las operaciones aritméticas, sí logran un equilibrio en los logros del liderazgo político municipales de las mujeres en relación a los hombres, por lo que se arriba a considerar que como improcedente el cambio de candidaturas que pretende el actor, al no encontrar consonancia con la prisma actual de interpretación constitucional relativo a la perspectiva y paridad de género. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. Con la cuenta, presidenta. Gracias. Por favor, secretaria general de acuerdos, toma la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto García de Luna. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado, secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos, por favor. En razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas en ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada por mandato constitucional a este Tribunal Electoral, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuestos por el ciudadano Juan Manuel Almazán Ruiz. El agravio identificado en el inciso A del capítulo segundo, el agravio identificado con el inciso A del capítulo D del apartado de estudios de presupuestos procesales y estudios de la acción de esta sentencia es infundado. Como consecuencia de lo anterior, se confirma la resolución emitida en fecha 20 de marzo de 2021 por el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana en el recurso de revocación expediente CEPAC/RR/01/2021, así como el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, por medio del cual se resuelve el cumplimiento al principio de paridad de género horizontal con las postulaciones presentadas por la coalición parcial Sí por San Luis Potosí, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Institucional de la Revolución Democrática y Conciencia Popular, con respecto a las candidaturas de planillas de mayoría relativa para la elección de ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral local 2020-2021, como se precisa en el capítulo 7 del apartado de presupuestos procesales y estudios de la acción de esta sentencia. Se sobresee el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano expediente TSLP/JS/46/2021 respecto a los actos. 1. Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana por medio del cual se resuelve sobre el cumplimiento al principio de paridad de género horizontal y vertical de las postulaciones presentadas por el Partido Revolucionario Institucional con respecto de las candidaturas de planillas de mayoría relativa y listas de regidores de representación proporcional para la elección de ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral local 2020-2021. 2. El requerimiento de fecha 17 de marzo del presente año realizado por el Comité Municipal Electoral de Villa Juárez, San Luis Potosí, al representante del Partido Revolucionario Institucional. 3. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 13ª, 14ª y 15ª, 41, fracción cuarta y por analogía el 23, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. 4. Notifícase en los términos señalados en el capítulo G del apartado de presupuestos procesales y estudios de la acción de esta sentencia. Es la cuenta, señor magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda al enlace. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobados no existe ninguno pendiente por desahogo. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 13:47 del día de su inicio. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.